funcionó. Cuando terminó la guerra, se dieron cuenta que había que reconstruir Europa. Y de ahí surge el famoso Plan Marshall. Ese Plan Marshall es uno de los primeros exponentes de lo que hoy conocemos como proyecto, por supuesto, con la palabra proyecto, y viene de esas prácticas, inicialmente militares, de coordinar en un momento dado cómo solucionar un problema y tenía que estar resuelto a la mañana siguiente, ¿bien? El Plan Marshall está basado en este concepto militar de cómo resolver problemas en tiempos determinados, y luego de ahí, obviamente, luego del Plan Marshall, esto se internacionaliza de forma civil y de forma comercial al resto del mundo. Hoy en día hay muchísimos modelos para la gestión de proyectos, y básicamente un modelo de gestión de proyectos. Yo, por lo general, estoy certificado como PMP del Project Management Institute. Project Management Institute es la asociación internacional más grande del mundo en gerenciamiento de proyectos. Es una de las pocas asociaciones que está en todos los países del mundo. Eh, Básicamente, si vos tomás eso, decís, ¿qué es un modelo? Bueno, un modelo es un conjunto de mejores prácticas. ¿Qué son mejores prácticas? Prácticas recolectadas de diferentes tipos de industria que hemos ido probando que funcionan. Y al probar que funcionan, las hemos ido condensando en grupos de procesos, y después eso se generan modelos, ¿bien? Que dicen, bueno, para planificar se sugiere que hagas esto, para controlar se sugiere que hagas esto, para ejecutar. Eso es un modelo. Después, luego, dentro de los modelos, de los diferentes tipos de modelos de gestión que hay, por supuesto, están los que en general el público en general ve como contrincantes. Los modelos predictivos, los iniciales, o se llaman también estándares iniciales, y los modelos que hoy en día están muy en la boca de todo el mundo, que son los modelos adaptativos, iterativos. Yo pediría no confrontarlos, porque en realidad son complementarios, no son confrontados, son complementarios. Eh, Dependiendo del ámbito en el que tengamos que trabajar, vamos a tener que saber si primero tenemos que planificar. Si ya sabemos lo que tenemos que hacer, planificaremos, ejecutaremos, controlaremos, cerraremos un proyecto, entregaremos el resultado. O dependiendo del ámbito, que seguramente acá Rómulo tiene más experiencia que yo, tendremos que trabajar en contextos un poco más dinámicos, un poco más complejos, con no tanta definición, y ahí seguramente lo que nos puede ayudar más es un modelo donde las prácticas estén dirigidas al cambio, un modelo que esté totalmente permeable al cambio. O sea, vos, Rodrigo, nos Eh, estás diciendo que proyecto no es el diseño de algo solamente. Es decir, no solo del mundo de la arquitectura o en la facultad, creo que nos enseñaban un poco que proyecto es diseñar, digamos, el espacio, el habitar, y plasmarlo en planos para que sea construible. Vos, obviamente, nos uno, está diciendo que va mucho más allá, que es el proyectar, el ordenar, el coordinar, el prehacer, digamos. buena pregunta, y está muy bien que hablemos de esta cuestión, porque esto tiene que ver con una cuestión de formaciones. No es que esté ni bien ni mal, es simplemente cómo ponemos las palabras. En el mundo de la gestión, yo vengo del mundo de la gestión, proyecto no significa lo mismo que a lo mejor lo que significa dentro de una carrera de un arquitecto o dentro de la profesión del arquitecto. Yo me acuerdo, si me permiten comentarles, cuando me tocó construir mi casa, que me peleaba con mi arquitecto, porque él me hablaba del proyecto y yo le hablaba del proyecto. Y yo como project manager tenía alcance, cronograma, tiempos, riesgos, y mi arquitecto como proyecto tenía un proyecto, lo que ustedes conocen como proyecto. Hasta que nos dimos cuenta, hace 20 años, claro que no estábamos hablando de lo mismo. Yo le hablaba de los riesgos del proyecto y del presupuesto, de cómo hacer para que el presupuesto y el trabajo y los insumos terminen siendo una casa, cómo gestionar, cómo administrar ese conjunto de variables. Y cada vez que hablábamos del proyecto, mi arquitecto me hablaba de lo que tenía, de su plan. ¿Bien? Eh, bueno, mi arquitecto tenía razón en su forma, y yo tenía razón en la mía. ¿Bien? Cada uno tenía razón en la suya. Está bien que lo marquemos acá. Y entiendo que es hacia donde estamos orientando esta charla, cuando hablamos de proyecto, al menos en este ámbito, vamos a hablar de administrar variables. ¿Qué es lo que hace
un project manager? ¿Qué es lo que hace un gestor de proyectos? Administra las variables que existen en un contexto y los modos de gestionar ese proyecto tendrán que ver con la complejidad del contexto. Y básicamente administra esas variables para hacer que las cosas ocurran. El project manager es el responsable de hacer que los resultados ocurran. Y para eso, entre las variables y todo lo que tiene que administrar, por supuesto, está el esfuerzo de las personas y el talento de las personas, ¿cierto? Es el rol que tenemos en el mundo del management. ¿Bien? Gestionar variables de cronogramas, de presupuestos, riesgos, partes interesadas, comunicaciones, adquisiciones, terceras partes, y eso es lo que nos lleva gran parte del día, que por lo general es un trabajo que no se ve en el día a día de la obra. ¿Bien? Se ve a lo mejor un poquito más atrás de la obra. Bien. Hola Rómulo, ¿y cómo ¿Qué viene tal? siendo esta No, me gestión de fascina estas escuchar a variables en la Rodrigo. obra entonces? No, espectacular. Por favor, comentá que estuviste, ¿a dónde estuviste en un proyecto, Rodrigo, que hablábamos antes de iniciar, en un proyecto de qué índole? Nos ha tocado participar en proyectos que tienen que ver con lanzamiento de satélites científicos, ¿bien? Y trabajamos con muchos ámbitos gubernamentales, pero yo, si vos me tuvieras que decir, hay dos proyectos en los que yo he tenido que participar que son los más importantes. Uno en San Diego, en California, para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, un proyecto muy interesante, gestionado predictivamente. Y el otro de los más importantes, de los más trascendentales, es participar en lanzamientos satelitales, donde ahí ya lo vamos a ir comentando, pero tenemos de todo un poco. Bien. No, la verdad que me encanta y me fascina primero escucharte, tener una capacidad para poder contar encima lo complejo, hacerlo fácil, que es impresionante. Y cuando vos hablabas y contabas, digamos, el modo para, cuáles son los alcances que tiene la gestión de proyectos y por qué es importante, y me contás que encima estuviste trabajando para las cuestiones satelitales, se me hace muy difícil no posicionar esa reforma de ese baño. Era muy poco para el desafío que se me enfrentaba. Obviamente que para mí era construir las Torres Petronas, la reforma de ese baño, pero la verdad es que cuando empecé a entrar y empecé a golpearme, cuando hablabas esto de la gestión de las contingencias, un poco los que tuvimos la suerte de hacer direcciones de obra es gestionar quilombos, ¿no? O sea, gestionar problemas, ¿no? Lo que sale. Y a mí, digamos, en mis primeros 15 años de profesión, donde tuve la posibilidad de poder hacer mucho, estar en la parte de gestión desde el parte del proyecto y dirección de obra, uno tiene como un aprendizaje que es sumamente interesante, pero sumamente empírico, y aprende a las trompadas, lo que significa la gestión de proyectos en nuestra profesión. Lo cual, por eso me parece enriquecedor esta charla, porque yo tuve que descubrir, después de varios años de estar gestionando obras de construcción, actualmente nosotros desarrollamos edificios de propiedad horizontal en la ciudad de Rosario, gestionamos, hoy actualmente tenemos 7 obras en ejecución, después de que tuve que hacer mi propia casa, o sea, una experiencia muy similar a la tuya, es que me hice un clic de que tiene que haber un modo distinto de cómo gestionamos las cosas. A lo mejor en ese momento dado yo no lo ponía en términos y palabras de gestión de proyectos y poder ver cuáles son las distintas alternativas de gestión de proyectos que teníamos, sino lo que yo sentía es que todos los días tenía que ir a una obra y lo que primaba era quién gritaba más fuerte, digamos, un poco el rol de lector de obra es un rol que tiene más personalidad porque tienes que ir ahí a medio maltratar a la gente, y por otro lado la insatisfacción o el sentimiento de que no estás pudiendo cumplir esos objetivos que vos hablabas de presupuesto, de tiempos. Y entonces, ¿cómo poder hacer para uno administrar eso
que quieras o no, por más que tal vez en mi caso la formación universitaria no me dio esas herramientas para poder gestionar ese proceso, que en definitiva, como decías, ese proyecto es esa construcción, que puede ser el baño, mi casa o un aeropuerto, lo que sea. ¿Cómo hago para gestionar y principalmente a las personas que son las que intervienen en el proceso de construcción? O sea, y generalmente, o muchas veces, sucede de que nosotros tenemos una mirada muy parcializada de cómo poder gestionar justamente el proceso de obra, ¿no? O sea, porque tiene una mirada que viene de la mano, si queremos irnos un poquito más atrás, filosófica, podemos hablar de René Descartes con lo que es la parte del pensamiento científico, o el Taylorismo cuando dijo que hay que dividir todo en partes para poder ser más eficiente. Entonces, el plomero se encarga de hacer la plomería, la electricidad la hace el electricista, yo soy director de obra, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a gestionar esto de un modo completamente compartimentado, poco eficiente, y a donde la comunicación entre cada una de las partes es prácticamente inexistente. Entonces, con mis jóvenes años, de golpe, yo encontré, o en el camino completamente empírico, por eso digo desde la experiencia, de que había otro modo de hacer las cosas, ¿no? Entonces, qué rico hubiera sido para mí poder encontrarme con esta charla cuando yo tenía a lo mejor 23, 24 años y poder haber elegido, según el caso o según el momento, cuál era el modo más eficiente para poder gestionar los proyectos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, actualmente acá en la ciudad de Rosario, y después de haber viajado 2 veces a Estados Unidos y de poder haber visto otro modo de hacer las cosas y haber aprendido de un modo completamente también autodidacta, también en algún aspecto, porque son pocas las herramientas que uno tiene para poder acceder a estos espacios, es que descubrí que hay otro modo de gestionar, que no solamente yendo a la obra todos los días a las 8:30 de la mañana a ver quién grita más fuerte, es el modo que vamos a poder lograr, porque encima está descubierto a modo global que el 30% de lo que producimos es desperdicio en la construcción. O sea, si ustedes, no sé, en el lugar de la Argentina en el que estén, hagan el ejercicio, párense en la puerta de su oficina y su casa y pregunten al que viene caminando y dicen, si un arquitecto, un ingeniero o una empresa de construcción te promete que te va a entregar la obra esa en tanto tiempo y en tanto plazo, ¿vos le querés? ¿Es algo cierto? ¿Lo tomamos como algo realmente, digamos, fidedigno? Y le juego ahora, si quiere, el 90% le va a decir que no nos creen. Nadie nos cree. Como industria, hemos desarrollado nosotros mismos, y nos lo hemos ganado con mucho esfuerzo, que somos una de las industrias más ineficientes que hay. Hay un gráfico de McKinsey que salió, que donde muestra la productividad que tiene la construcción, es chata en los últimos 70, 80 años, a nivel global, no estoy hablando de Argentina. Imaginemos nosotros cómo promediamos ese concepto cuando trabajamos acá en Latinoamérica, ¿no? O sea, nosotros somos los que tiramos la curva para abajo. Entonces, y no me quiero ir tanto en el tema, pero sí quiero hacer un contexto en el cual, y más que nada, tratar de generar el sentido de urgencia, decir, tenemos que cambiar esto. El primer paso es entender de que hay modos de gestionar la obra o el diseño arquitectónico o el legajo ejecutivo, de gestionar ese proceso. Hay modos, ¿sí? Y hasta podés elegir entre distintos modos, según el caso, según el cliente, según el contexto en el cual estás. Entonces, el primer paso es entender eso. Y el segundo es ir probando e ir investigando cuáles son las que cada uno, aparte tampoco hay recetas mágicas, a cada uno de ustedes cuál es la que más les va a beneficiar para ese contexto. En nuestro caso, y voy cerrando esta primera intervención, nosotros entramos en el 2014 en algo que se llama Lean Construction. Lean, en inglés, Lean se llama magro, ¿no? Esto es una construcción que surge, es un método de gestión que surge de lo que la industria automotriz, Toyota generó en la industria automotriz, ¿no? Toyota hizo una gran revolución industrial, no a partir de una máquina, sino a partir del modo de cómo gestionaba la producción de su propia fábrica, ¿no? Y logró un cambio tan radical a nivel global en producción automotriz que los propios norteamericanos, que hasta ese momento
eran los que lideraban esa industria, salieron a decir qué están haciendo los japoneses. O sea, hasta el año 70 Estados Unidos lideraba la participación global, el 100% automotriz a nivel global de industria, perdón. Y a partir del año 70 empezaron a perder, a llegar al 30% de participación de los japoneses. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 70, los japoneses le comieron el 30% de participación de mercado. ¿Cómo lo hicieron? Con un sistema de gestión, con un modo de cómo gestionar. En ese caso no era un proyecto puntual, sino su fabricación. Les recomiendo a todos que busquen un libro que se llama La máquina que cambió el mundo, que es un libro que se escribe en el año 82, que habla justamente de cuál es la diferencia entre el método tradicional y este método Lean, o más magro o más eficiente. Hablemos un en los poco, años 2000, como para, perdón, Rómulo, pero para guiar un poco a la gente, a los docentes o asistentes que tenemos acá, hablemos o expliquemos un poco, porque lo han mencionado, pero para que se entienda más. Tenemos dos metodologías principales de gerenciamiento de proyectos. Uno es la predictiva o tradicional, y la otra que está mencionando Rómulo ahora es la ágil, que también hay Lean, digamos. ¿Quieren explicar un poco más las diferencias o qué son estas metodologías? Digamos, sí, ¿por qué existen estas dos grandes ramas para gerenciar un proyecto? Sí. vamos vos, Rodri, en esta. Dale. Vos. A ver, lo que hoy en día comentamos como la metodología tradicional o predictiva, o las metodologías adaptativas, ágiles, en realidad son los dos extremos de un continuo de diferentes metodologías, ¿no? O de diferentes adaptaciones. Hoy en día tenés desde esta punta hasta esta y podés ver todo lo que tengas ahí adentro. Básicamente, yo soy una persona, vos me presentaste de una manera muy amable, soy una persona muy metodológica en mi trabajo, por supuesto, pero soy una persona de normas, de estándares. A lo que tiene que ver es, y nos ha pasado en la vida real, trabajar en proyectos de construcción. Recién les contaba un gran programa de la apertura de un centro de salud muy grande en Argentina, que incluía, entre otros proyectos adentro, la creación de 3 edificios de 9 pisos. Bueno, esa gran planificación que requería de un gran presupuesto, del armado de un fideicomiso, de estimaciones de muy alto nivel, con mucho tiempo de anticipación, se trabajó en predictiva. ¿Bien? ¿Y qué tiene que ser predictivo acá y por qué existe lo predictivo? Básicamente porque hay un ambiente que requiere una cierta, vamos a decir de alguna manera, formalidad o de cierta información que esté establecida y que sea común para todos y que haya un entendimiento común basado en reglas. Lo estoy generalizando. Por otro lado, yo dirijo proyectos de software, ¿bien? En mi rol de ingeniero en sistemas. Estamos en un ambiente que no te voy a decir que es caótico, pero es un ambiente que muchas veces es complejo, un ambiente complejo, con muchos clientes pidiéndote soluciones, en un ámbito donde estás creando un intangible. ¿Y qué pasa en ese ambiente? Bueno, ¿sabes qué? No prima tanto el proceso escrito, pero priman más bien las comunicaciones y las interacciones en el momento, bien Los adaptados. cambios, quizás. Exactamente. Lo que prima es, pero fíjate, porque no es que en las metodologías predictivas no existe el cambio. Muchas veces uno entiende que allá está el plan de proyecto que se hizo para el edificio y no se puede cambiar. No, sí se puede cambiar. Lo que pasa es que para cambiar este plan tenés que pasar por algún proceso de validación que seguramente lleva otras consideraciones, otros tiempos, otras cosas. Ahora, en una industria un poco más dinámica, donde lo que se va construyendo es en base a la experiencia de lo que se va viviendo previamente, y vas generando los pequeños MVPs, y vas probando, y vas construyendo sobre eso, no podés cargar de procesos, de infraestructura, de gestión, algo que tiene que responder lo más rápido posible a un cambio. Entonces, yo te diría básicamente, si querés te nombro a grandes rasgos, lo que en las metodologías ágiles uno busca las personas preparadas y las interacciones frente a los procesos. No es que no tengan procesos. Los procesos están representados por el conocimiento que tienen las personas que ejecutan el trabajo.
Lo que te estoy diciendo es, hay mucho más expertise, mucha más confianza en la comunicación, mucho más dinamismo en la comunicación, por eso podés omitir tener un proceso definido. El proceso existe, solo que no está necesariamente formalizado, está entre la dinámica de las personas. Estamos preparados, obviamente, a respuestas ante el cambio. A mí me encanta, yo a lo mejor quedo como, pero me encantan los procesos de control de cambio, de los proyectos donde tenés que estimar y renegociar con el cliente y agarrar a pelearte, por decir de alguna manera, con el cliente, para poder validar esas cuestiones. Y te das vuelta y resuelve en las metodologías del día a día, eso ocurre como parte de la gestión. En ambos casos, en todos los casos, la palabra proyecto tiene que ser sinónimo de cambio gestionado. ¿Por qué hay que gestionar los cambios, Rodri? Porque los proyectos ocurren en el marco de un contexto. A vos ningún proyecto en el que estén va a ocurrir sin un contexto que lo incluya. Ese contexto tiene personas que tienen requerimientos y que cada uno tendrá sus requerimientos, y a lo mejor los requerimientos no son todos, no van todos por el mismo lado. Un project manager, una persona que dirige un proyecto, independientemente de la forma, tiene que poder balancear esas fuerzas que cada una tira para su lado. El proyecto el arte del project manager es poder llegar a entregar ese resultado independientemente de lo que ha pasado en ese contexto. Si tu contexto es muy dinámico y cambiante, bueno, vamos con el expertise que tiene Rob, que es ideal. Si el contexto es un poco más estable, donde tenés que programar proyectos a 3 años, a 8 años, la programación la vamos a hacer un poco más, a lo mejor, predictiva, pero eso no quita, y acá te estoy a lo mejor mezclando dos cosas, que la ejecución pueda ser más, más adaptativa, más adaptándose. ¿Por qué tienen que estar los cambios en los proyectos? Respondiéndote, tu proyecto es un elemento de gestión en un contexto. Los contextos se mueven continuamente. Es hasta ridículo a veces pensar que un proyecto no tiene cambios. Y a veces, como project manager, estamos orgullosos de que nuestro proyecto nadie pide cambios. Si nadie pide cambios, algo se ha muerto en el proyecto. El proyecto necesita cambiar porque se tiene que adaptar al contexto. Lo que vamos a hablar con las metodologías es qué tan formal es el procesamiento de un cambio y qué tan formal es el otro, lo mejor. Pero el cambio es parte inherente de dirigir un proyecto. Bajándolo un poco a la realidad casi de toda la audiencia, un pequeño cambio puede ser la falta de stock de un determinado cerámico que habíamos estimado poner en el proyecto y hay que cambiarlo, por ejemplo, ¿no? Pero con me eso imagino nos a lo mejor muchas cosas. Me imagino a lo mejor yo no tengo mucha experiencia experiencia hasta en el día a día de la obra, pero me encanta, a mí me gusta viajar y me gusta mirar obras. Me encanta la arquitectura, me encanta mirarla. Ya que hablaba de Lean Construction, Rómulo, en diciembre pasado estuve en Asia de viaje, fui a conocer, y yo, donde hay un lugar alto, yo me subo. Me muero, me encanta. Uno de los lugares que me fascinó es la Sky Tower, la Sky Tree de Tokio. No sé si la conocen. Una torre de 624 metros de altura. Es una cuestión magnífica. Es la torre más alta del mundo. O sea, la torre, no edificio, ¿cierto? La torre más alta del mundo. Si yo me paro hoy a mirar esa torre, que yo creo que estuve toda una tarde mirándola de abajo antes de subir, yo no puedo creer que esa torre la hayan construido con una metodología media flojita. ¿Está bien? Entiendo que ha tenido toda una programación, que ha tenido todo un diseño, que se ha construido, a lo mejor durante la construcción fueron evolucionando y fueron adaptándose, pero la planificación de eso no creo que haya sido vamos viendo o vamos adaptando sobre la marcha. Entiendo que se ha trabajado y pasan los rascacielos. Entiendo que se ha trabajado de alguna manera en proveer recursos, en estimar, y luego en la ejecución ahí entramos al mundo donde puede pasar lo que tenga que pasar, y ahí adaptaremos la metodología. Entiendo por lo general que pueden convivir en ese sentido, ¿no? Y podemos tomar entonces como que no importa la envergadura o el tamaño de una obra o de un proyecto, la metodología que vamos a usar, sino el contexto sería.
Voy a decir una cosita y le voy a dejar lugar a Rómulo porque él seguramente puede hablar mucho mejor que yo de lo que pasa en una obra. Eh, el contexto es determinante para elegir la metodología y el ciclo de vida, pero no es solamente una cuestión teórica. Ojo, porque seleccionar el ciclo de vida o la metodología con la que se va a gestionar una fase de un proyecto, otra fase de un proyecto, entonces vos podrás elegir por fase, es hasta una cuestión de gestión de costos. La selección de la metodología cuesta dinero, conocimiento, información, recursos. Ojo, que no es, Tiempo. está de moda lo ágil y voy con lo ágil, está de moda lo otro. Es seleccionar lo que mejor aplica, de acuerdo al contexto en el que estamos, para el resultado que hay que tener en esa fase del proyecto o en ese proyecto. Rómulo, según tu experiencia, has dirigido, gerenciado proyectos grandes, pequeños y con la metodología ágil, digamos, ¿de qué dependió la selección de la metodología para gerenciarlo? Yo creo que en nuestro caso, en la construcción, lo que vamos a encontrar también es que está la parte de lo que es la parte de diseño, todo lo que es la parte de preconstrucción y lo que es la parte de construcción. ¿Tá? Entonces, dividiría dos instancias, donde obviamente el contexto es importantísimo para poder tener claro. Lo que le sumo es otra capa, digamos, otra dimensión, es que en qué momento nosotros tenemos como esas dos instancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en nuestra experiencia lo pudimos hacer? Nosotros hoy tenemos proyectos de distinta envergadura, a los cuales estamos gestionando, y con, como decía Rodrigo, con distintas metodologías según el contexto. Es más, un poco lo que Lynn nos viene a traer, hay un gran tema para poner arriba de la mesa sobre cómo vamos a gestionar o qué modelo de gestión vamos a utilizar para la planificación, ¿no? Que es un gran tema para la construcción, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar nosotros la planificación? Si yo preguntaría, en la mayoría de los casos, los profesionales, lo que entendemos como gestionar la planificación es hacer un diagrama de Gantt, a donde ahí nosotros establecemos cuál es la planificación de la obra. Eso es una radiografía de un proyecto, eso no es gestionar la planificación, digamos, ¿no? Eso es una foto momentánea de cómo podría llegar a ser la construcción de un proceso. Lo que un poco a través de dentro del paraguas del agilismo, como para ponerle algún nombre, nosotros utilizamos un método de planificación que se llama el sistema del último planificador, o en inglés Last Planner System, que lo que intenta es, como decía Rodrigo, la variabilidad le va a pegar al proyecto, ya lo sabemos, porque es algo natural, ¿no? Va a existir variabilidad en el proceso. Ahora estoy hablando de la parte de construcción, ¿no? La variabilidad le va a pegar a la obra, porque vamos a tener que cambiar el cerámico, como dijiste vos, Pablo, o va a venir una pandemia como la que vino el año pasado, o voy a tener que cambiar de proveedor, o voy a tener de golpe ahí falta de ladrillos huecos como pasó ahora. O sea, siempre la variabilidad nos va a pegar. O va a llover y de golpe tenemos un año llovedor y el otro año no es llovedor. En fin, tenemos que saber que existen esos cambios de variabilidad. Entonces, y hago una extrapolación, si nosotros queremos hoy entrar en su celular y fíjense qué clima va a ser de acá a 15 días, por más que el celular te lo va a decir, es muy probable de que le erre, porque lo que no está pudiendo ver es qué va a pasar de acá a 15 días. Entonces, cuando nosotros hacemos un Gantt y decimos de acá a 3 años, nosotros vamos a colocar el 13 de agosto del 2023 los picaportes, es algo netamente ilusorio, digamos, es más una cuestión de intencionalidad que de realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es un sistema de planificación que sea mitad sistema y mitad gestión de vínculos y compromisos entre las personas. Porque en definitiva, lo que va a hacer que ese proceso se cumpla son las personas que están detrás gestionando el proyecto. Y cuando hablo de las personas, hablo del capataz, del plomero, del electricista, el director de obra, el de administración, todos los que están involucrados en ese proyecto.
Entonces, ahí hay un gran cambio que te pone esta mirada a lo mejor un poco más ágil, a diferencia de la tradicional es. Tenés que iterar semanalmente con tu propio equipo para poder justamente ir viendo cuáles son las contingencias y poder ir resolviéndolas. Nosotros en la planificación tenemos 5 conversaciones. La primera conversación es la que define cuál es el hito de inicio, cuál es el hito de fin y cuáles son los hitos intermedios. A eso le llamamos el plan maestro. Eso en el mundo del Lean siempre eso está cerrado por llave y eso no se modifica. O sea, la fecha de entrega, si ya la pautamos con el cliente, no se modifica. Tuve una obra muy grande en Estados Unidos que tenía todas estas metodologías y si yo te cuento que hacemos participar al capataz en las reuniones semanales para poder ir mejor, bueno, pero entonces la meta de fin se va corriendo. No. Eso no se corre. Justamente lo que tenemos que hacer es semana a semana ver cómo hacemos para, según las contingencias que vinieron, poder trabajarlo. Nosotros denominamos, vuelvo a repetir, la primera conversación es esa, la segunda es armamos un plan de fases, que se vamos a ver la obra de acá a 3 meses, no de acá a 3 años. Abramos la obra solamente los próximos 3 meses, porque es muy probable que en estos 3 meses tengamos más cerca cuáles son las variables que nosotros vamos a atacar. Nosotros lo que denominamos ahí es reconocer cuáles son las restricciones que vamos a reconocer y trabajar en equipo para poder liberarlas. Acá hay una cuestión conceptual. Iteraciones de la que habla la agilidad, ¿verdad? O sea, lo tomás en obra 3 meses para no hacerlo 15 días por ahí, como se podría hacer en el software, porque la obra necesitamos más tiempo, básicamente. Pero hay una cuestión que es buena porque son distintas capas, como decía Rodrigo, son complementarias. La obra en sí sería un sistema de trabajo que es predictivo. Porque yo primero hago las bases, después hago las columnas, después hago la losa. No es que primero puedo hacer la losa. En el mundo del software puede pasar eso. Que yo primero haga la losa y después hago las bases. Porque es más, mientras más rápido yo pueda demostrar y prototipar a mi cliente para que él pueda ver qué valor agregó, mejor. Nosotros vamos haciendo el techo y los cimientos. Exactamente. Y después los juntamos. Y después los juntamos todos juntos. Entonces, en la construcción no es tan lineal, pero hay sí ciertas cuestiones. Entonces, de golpe, si ustedes van a una obra de las nuestras acá en Rosario, van a encontrar en una reunión semanal de planificación, de seguimiento de avance, muy similar a los sprints que hace el agilismo, pero con un capataz. Claro. Con un capataz. Y vos trabajás con fechas definidas, ¿no es cierto? Yo trabajo con fechas definidas porque el proceso de construcción es 100% planificable. Mirá lo que nos pasa a nosotros a lo mejor en algún mundo donde me voy un ratito al software, nuestros proyectos ágiles, ¿y cuándo termina el proyecto? Y mientras el cliente sigue evolucionando y pidiendo cosas, seguimos, cada proyecto es un pequeño sprint. En este caso, de lo que sí necesita la metodología ágil es de un resguardo inicial que tiene, a ver, tu metodología ágil comienza con un equipo asignado. Después haces lo que quieras y te adaptas como quieras, pero tenés que tener un equipo asignado que por lo general es un equipo fijo. La pregunta que siempre hago cuando hablamos de metodologías ágiles, ¿quién asigna el equipo? ¿Quién paga por ese equipo? ¿Bien? Y ahí estás hablando ya de predictividad. Porque alguien tiene que asignar y garantizar de forma previa a que ese equipo esté disponible y gestionado. Y complementando, un segundito, Pablo, solamente complementando algo que muy interesa, el mundo ágil, y es maravilloso cómo ocurre, pero ocurre mucho más formal y mucho más visible en el mundo predictivo. Gestionar un proyecto, administrar las variables de un proyecto, no es solamente, por más que sí es lo más visible, y estoy de acuerdo con Rómulo, un cronograma, un diagrama de Gantt. Cuando a mí me toca, yo soy también docente de posgrado, cuando me toca, ¿quién conoce una herramienta de gestión de proyectos? Te levantan la mano y te dicen tal, seguramente una herramienta de cronograma. Ojo con eso, porque gestionar un proyecto implica determinar el alcance de trabajar, cuáles son los requisitos, cronograma, vos lo sabes muy bien, Pablo, esto, el cronograma, los costos, los recursos, los riesgos, el nivel de cumplimiento que me comprometo a garantizar, es decir, la calidad, las tercerizaciones, las comunicaciones, los recursos y talentos, y todo eso de una forma integrada, que todo dance con todo de una forma aceitada, ¿bien?
lo nombro solamente para que la audiencia pueda comprender que, si bien nosotros nos guiamos por tiempo, porque las actividades tienen todo lo que acabo de decir, seguramente Rómulo y cualquiera de nosotros que gestionamos, estás teniendo todo eso en la cabeza al momento de gestionar. En la metodología predictiva, un poco más definido, y en las metodologías ágiles, más en el talento de las personas y en la interacción de las personas. A mí me resonaba cuando hablaba, perdón Pablo, pero hay una cuestión que yo vengo peleando bastante. Porque aparte me encanta, porque me dicen experto en, yo no soy experto en intentar de que esto funcione, nada más que eso. No, el único doctorado que tengo es en revolcadas. Pero lo que sí vengo peleando bastante es sobre el concepto de preconstrucción, digamos. Todo eso que vos me hablaste, vamos a definir los alcances, los roles, el presupuesto, el cronograma, ¿no? que viene del mundo del PNI, lo vas a poder hacer si tenés un tiempo de construcción, de preconstrucción, antes de empezar la obra. Nosotros lo que generalmente hacemos en el mundo de la construcción es, tenemos un cliente que ya quiere arrancar, sacamos el plano, lo imprimimos y salimos y nos juntamos a la obra, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, empezá y abrir alguna zanja y hagamos que ¿no? Entonces, claramente, no nos damos ese tiempo para poder hacer esa construcción, ¿no? Y entonces, eso lo sumo a lo que es el mundo del BIM, ¿no? Esto de construir antes de construir. El otro día estaba escuchando, digamos, de que en los ambientes a donde más creatividad se puede lograr, o podés vos eficientizar mucho más los riesgos, es si generás un ámbito de prueba que para los arquitectos vivimos ahí, porque nosotros creamos proyectos donde todavía no los construimos. Es la famosa esa creación del proyecto. Yo lo camino, lo recorro, o sea, hago la axonometría, los 3D. Yo construí el proyecto antes de construirlo. Entonces, eso que los arquitectos hacemos muy bien en el diseño arquitectónico no está en la instancia del diseño del proceso de construcción. ¿Está? Qué buena pregunta, Entonces, Pablo. le dedicamos 2 años a eso y a lo otro le dedicamos 1 semana. Tengo una pregunta. O sea, seguramente... Perdón. Rómulo, vos me estás diciendo entonces que en la preconstrucción, digamos, elegís por lo general la metodología predictiva, y ya en la obra sí elegís la ágil. A ver, yo lo que digo es, en realidad es así. Si vos me preguntás a mí, la construcción es predictiva. Dentro de la predictiva podemos tomar ciertos parámetros, el agilismo, para algunas cuestiones, como por ejemplo, en ciertas áreas de planificación, en ciertas áreas, ¿no? O sea, estás armando un modelo de gestión híbrido. Estás armando un híbrido. 100%. Si vos me preguntás a mí qué sistema de gestión utilizo en el estudio de arquitectura, es un sistema de gestión mucho más ágil. Porque lo que me pasó, en mi experiencia, es cuando yo quise utilizar el sistema de planificación de los edificios, porque de acá a 3 años, o sea, de acá a 1 año tenemos que terminar el legajo, el grado de variabilidad que tiene las tareas de un estudio de arquitectura, por más que sabemos que primero hacemos los planos de losa, después, ¿no? Es que en realidad es mucho más dinámico. Entonces, generalmente lo que pasaba es que no terminaba gestionando el proyecto y lo que gestionaba la contingencia. Entonces, ahí sí, en la gestión del estudio de arquitectura, vos podés tener algún coordinador de proyecto que sea quien gestione cuáles son las tareas que tenés que hacer y liberar en lapsos cortos, no más de 1 a 2 semanas, qué tiene que hacer el equipo. Entonces puedo hacer entregables cortos que tengan que devolver. Entonces es mucho más ágil ese sistema y no tan predictivo. No hace falta hacer en la construcción de un diseño arquitectónico, yo puedo arrancar el diseño de un edificio diseñando el techo y la base la hago al final, pero no puedo construirlo de ese modo. Entonces, sí creo, y aparte hay un montón de situaciones más allá de esta, que el agilismo promueve, ¿no? O sea, y hay una cuestión que quiero poner arriba de la mesa. Googleen agilismo y le va a salir todo lo que estamos hablando, digamos. Nosotros no estamos inventando nada, ¿no? Pero hay sí del manifiesto, hay 4 o 5 cosas que para mí son revolucionarias en nuestra industria, ¿no? Primero, esto, como decía, son bienvenidos los requisitos cambiantes. Como diciendo, para nosotros es una de las peores cuestiones cuando me cambian las cosas, ¿no? Pero cuando eso lo atás a nuestra principal prioridad es satisfacer al cliente, que también lo promueve el Lean, es agregar valor al cliente. Pongamos en el centro al cliente.
yo como arquitecto, lo que pongo en el centro es la arquitectura, porque el cliente generalmente no entiende de arquitectura. Entonces yo como arquitecto, yo soy el defensor y custodio. O sea, tenemos ahí unas situaciones para nosotros realmente revolucionar el modo como nosotros gestionamos la profesión, digamos, ¿no? El cliente es quien tiene que estar en el centro. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es a ver cómo decodificamos qué es valor para el cliente, para poder darle eso y no lo que nosotros creemos que es valor, ¿no? Hay una cuestión que es clave y donde tampoco tenemos herramientas blandas para poder abordarlo, que es las cuestiones de comunicación. Y esa es una de las grandes problemáticas que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que en cualquier proceso de construcción de lo que sea, desde un satélite hasta el baño de mi tía que hice cuando me recibí, son personas que se están comunicando para poder llevar adelante ese objetivo. O sea, entonces, definir en ese momento de preconstrucción cuáles van a ser los métodos y cómo vamos a comunicar desde la planimetría hasta cómo nos vamos a comunicar cara a cara para poder hacer la planificación, es esencial. Y eso también viene de la mano del agilismo. Entonces, por eso digo, yo creo mucho más en las cuestiones híbridas, yo no creo en las cuestiones tan enlatadas, y también celebro que cada uno le dé su impronta, ¿no? Porque también cada desarrollador es un mundo, cada estudio de arquitectura es un mundo, cada constructor es un mundo. Entonces cada uno seguramente va a poder probar y sacar qué es lo que mejor le da a cada una a que le agrega valor a cada uno. Te hago un Rodrigo, ibas a comentario. comentar algo. Sí, en dos experiencias y a lo mejor este proyecto que les comenté del Departamento de Defensa de Estados Unidos, estábamos trabajando obviamente nosotros en el software, pero se estaba creando una infraestructura, un edificio, ¿bien? Un edificio, que nosotros estábamos haciendo software de automatización. Y ahí estaba todo, ya estaba todo cocinado, o sea, nosotros teníamos que estaba todo precocinado, no era ahora, che, ya que está, pues cámbiame esto. Ese edificio era un edificio, no sé cómo se construyó, pero en los planes ya estaba todo definido. Sí. Totalmente predictivo. Ahora, me voy al otro ejemplo donde Rómulo hizo su casa, yo hice mi caso, cualquiera de nosotros, donde tenés arquitecto, pobre arquitecto, que está con todo armado, y vos vas a la casa que esté en construcción, porque la estás viviendo antes de que empiecen a poner, y decís, che, al albañil, che, ¿qué está? ¿Por qué no me pones un canté? ¿Por qué no me moves la pileta para acá? ¿Por qué no corres? Y esa cosa de la vida, del día a día, de la experiencia del usuario, ¿bien? Que el project manager o el responsable lo vive como un problema. No sé si te ha pasado, Rómulo, pero a nosotros nos dicen, che, ¿hasta cuándo le aguantás cambios al cliente? Esperá, mientras el cliente te pida cambios, quiere decir que está vivo y encima quiere decir que el cliente confía en vos, porque si no podés darle curso a los cambios para satisfacer a tu cliente, estás muerto. Mientras el cliente te siga pidiendo cambios, es una buena señal de que estás bien gestionando. Y algo importante, mientras el cliente pague por esos cambios, Mientras mejor todavía. Por supuesto. Sí, pero ahí te sumo algo, Rodri, que creo que es una responsabilidad nuestra de los profesionales, ¿no? Primero hoy tenemos herramientas y tecnologías como el BIM, a donde nosotros le podemos mostrar a un cliente de un modo inmersivo, mucho más económico, cuál es el producto que le vamos a entregar. Y podés hacer iteraciones, cambiando los colores, cambiando las ventanas, cambiando la pileta, con recorrido 360, con lo que quieras, a donde ahí cualquier cambio es muchísimo más económico que cuando el fin de semana fuiste con tu mujer a la obra. Pero, venido el caso, porque a mí como arquitecto me construyo en mi casa y cuando voy al ambiente, por más que tengo el 360 todo, también me da otra mirada que si no lo había visto, sí está bueno tomar un concepto que es ¿cuál es el último momento responsable para poder hacer el cambio? O sea, entonces, ese tipo de cosas también están buenas, porque vos en una planificación que no es algo cerrado, si yo estoy haciendo las bases, o hice el primer piso y podemos estar viendo qué pasa en el octavo piso, todavía no vino, pero a lo mejor yo puedo hacer un cambio ahora en el en el octavo piso porque estoy mirando el primero. Entonces, estoy dentro del rango. Ahora, si quiero modificar, cuando ya levanté las paredes, seguramente alguien lo va a tener que pagar, digamos, ¿no? Entonces, Y es que siempre va a haber restricciones, ¿verdad? Con cada cambio hay restricciones, ya sean de tiempo, económicas, que se va a estirar la fecha final, o que va a tener que poner más dinero, o que hay cambios en la calidad, o lo que sea. Hay restricciones siempre con cada cambio. A mí me pasó en uno de estos edificios que les digo que me tocó coordinar a equipos de ingenieros y arquitectos, en 3 edificios, 9 pisos, que tenían diferentes servicios médicos. En un edificio, un equipo médico había comprado un angiógrafo, un equipo X que tenía ciertas dimensiones. La estructura del edificio de 9 pisos ya estaba con la estructura del
estructura de cemento del ascensor, todo, ya estaba armada. Y cuando vienen con las especificaciones, porque iban construyendo a la medida que iban decidiendo qué comprar y con quién asociarse. Cuando llega la especificación de que en el tercer piso, el médico que compró el tercer piso tenía que meter un angiógrafo, faltaban 30 centímetros. Faltan 30 centímetros. Hubo una pregunta que yo no sé si fue rara o fue de uno de los dueños del proyecto, que fue, ¿y no se le pueden agregar 30 centímetros al tercer piso? Estaba en esqueleto el edificio, no sé si lo llaman esqueleto, ¿no? Bueno, definitivamente no se pudo, ¿no? Replanificamos de otra forma, mandamos ese angiógrafo, que es un equipo muy grande, muy pesado, al siguiente edificio que todavía no se había construido, el último edificio. ¿Bien? Y bueno, hubo un cambio ahí, hubo cambio de contratos, pero no se pudo no se pudo adaptar en esta medida un requerimiento de un cliente porque iba a ser muy caro. A ver, de última íbamos a demoler hasta el tercer piso y hacerlo un poco más alto. El siguiente edificio sí se adaptó para que en un piso tuviera este requerimiento específico. Bien. A mí me trae, igual acá estamos hablando de la Champions League de gestión de proyectos, ¿no? En algún aspecto, porque me viene a esa cuestión es, yo estuve en Perú en el 2019 y tuve la posibilidad de ver en carne propia todo el trabajo que se hizo para la construcción del Panamericano. Y la verdad que ellos en 18 meses hicieron una infraestructura impresionante en el tiempo y utilizaron una metodología que se llama Fast Track, a donde mientras iban diseñando, iban construyendo. O sea, prácticamente sacaban toda la burocracia en el medio para poder achicar los plazos, digamos, ¿no? Donde obviamente no tenés holguras, a donde vas muchísimo más rápido. Vuelvo a repetir, estamos hablando de niveles súper avanzados en cómo poder gestionar adelante el proyecto. Pero a lo que voy es factible poder pensar algo así, digamos, ¿no? Nosotros siempre pensamos que algo estanco, pesado, con poca gestión de cambio, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que tenemos modo de eficientizar para que justamente nuestro cliente perciba mucho más valor del servicio que nosotros nos brindamos y poder llevarlo. Hasta casos donde hemos hecho con Mies van der Rohe, hacía casas con telas para que el cliente la pueda recorrer antes, cuando no existía el BIM, en vivo, para no tener que hacerlo cuando construido. O sea, lo hacemos muchas veces en el piso, digamos, ¿no? Entonces, digo, gestionar las expectativas, gestionar la comunicación, gestionar las relaciones, gestionar las metas, es clave para cualquier gestión de proyectos. Porque en definitiva ahí vos estás trabajando sobre la parte más compleja, que es el relacionamiento humano, que es cómo hacemos nosotros para articularnos eficientemente para poder lograr el objetivo en común. Nosotros generalmente trabajamos con otra lógica en la construcción, a donde los objetivos son personales o de nuestro gremio, y nunca vemos a la obra como el objetivo en común. A mí me contrataron para hacer los baños, las estaciones de los baños. Entonces, si el otro se manda una cagada, es problema del otro, digamos. Yo, perdón que dije algunas palabras que no sé si te queda grabado, pero a lo que voy es, ese también es una revolución que tenemos que dar, digamos, ¿no? O sea, la obra es un único equipo, sin importar si somos de empresas distintas o distintos rubros. La meta es la obra, es la financiación de la obra. Es mucho más fácil. Yo se lo explico a un nene de 5 años, te mira y me dice, ¿cómo se hace de otro modo? O sea, en el jardín le enseñamos a los chicos de compartir y nosotros los adultos no lo hacemos. Es un desquicio como estamos funcionando. Exacto, como que el equipo es lo como profesionales. Digamos. Si no se trabaja hay una cuestión, interdisciplinariamente, no. hay una no vas a cuestión también llegar. que para nosotros es fundamental, al menos en los servicios que nos toca dar. Sí, está bien, vos vas a entregar una obra, una construcción o un edificio, pero mientras tanto, vos hiciste una marca muy fuerte, Rómulo, y me gustó mucho, el cliente en el centro y las personas interactuando. Las personas interactuando, principalmente el cliente, vos le vas a generar una experiencia. El cliente interactuando, pidiendo requisitos, pidiendo cambios, negociando presupuestos, negociando materiales. Hay una experiencia, la gestión que más allá de lo que se construye, la gestión en sí misma tiene que ver con las relaciones de personas. Y cuidar, hoy está muy de moda por todos lados, principalmente en software, el UX o el User Experience o el Customer Journey, o todo lo que tiene que ver con la experiencia de tu cliente. ¿Viste cuando decís, hice mi casa? Qué pesadilla tener que hacer una casa. ¿Viste que por lo general la experiencia es una pesadilla? Bueno. Y esa es responsabilidad nuestra.
Es responsabilidad, a ver, también está en tu cabeza de management y de gestionar la variable experiencia de tu cliente. Si tu cliente te tiene que volver a contratar, me imagino, ¿no es cierto? Independientemente de lo que le hayas entregado. Claro. Hay una cuestión ahí de facilitarle la vida al cliente que no necesariamente tiene la formación que tiene cualquiera de ustedes en un proyecto. El cliente, yo creo que cuando construye algo, principalmente cuando hace una casa, tiene muchas más expectativas de las que uno puede imaginar. ¿Bien? Y gestionar. Porque muchas veces la gestión de las expectativas de un cliente está haciendo una casa donde hay construcción de familia, a donde por fin llega a la meta, y de golpe, si yo vengo ahorrando hace 10 años, no quiero que el techo tenga una gotera, digamos, ¿no? Entonces, es como que hay una sobrecarga. Y vos vas a estar construyendo una casa donde alguien está mirando un hogar, básicamente, ¿cierto? No, no está mirando una casa. Claramente, Una sensibilidad. Bueno, yo digamos, no sé si fui, porque quería dar como la mirada más digamos, de la obra, digamos, ¿no? De cómo poder llevar algo de todo esto adelante. ¿Qué tan fácil te fue, Rómulo, aplicar la agilidad en una obra en sí, con capataces, albañiles, con gente que por ahí, creo que hace unos años hubiese sido muy difícil implementar metodologías de esta en nuestro rubro? No sé, me imagino estar todos al pie de la obra y estar coordinándose, no sé si lo haces con tableros tipo Kanban o cómo, pero me imagino debe ser como, debe haber sido en su comienzo difícil. Mira, en su comienzo y ahora, porque si fuera tan fácil lo estaríamos haciendo todos. O sea, eso es así. Lo que sí sé, porque lo percibo, es que es el camino. Entonces, a ver, el agilismo surge en el año 2000, o sea, no es que surge en el año 50. Entonces, por más que parece que fue hace 20 años, es joven en el mundo en el cual estamos. Y más si estoy hablando en la construcción, porque surge en el mundo del software. Hace 10 años que llegó y se abrió, digamos, al mundo. Entonces, lo que sí les puedo decir que mi experiencia, es más, hoy a la tarde tuve algo que es una de las experiencias que más valoro, que es la reunión de lecciones aprendidas, ¿no? O sea, en esto de la búsqueda incalzable de la mejora continua, casi, digamos, frenéticamente, lo que hacemos es juntamos a los actores. En nuestro caso, nosotros no somos empresa constructora, tenemos una desarrolladora, el estudio de arquitectura sí es in-house. Entonces, hoy tuvimos una reunión, acabamos de entregar un edificio, juntamos a la empresa constructora y a los equipos que trabajaron en esa obra, hicimos una dinámica que se llama de plus delta, a donde lo que fijamos es qué cosas hicimos bien y qué cosas mejoraríamos para la próxima. Es revolucionario en el modo como hacemos las cosas, porque nosotros cada vez que atacamos una obra es como que arrancamos de cero, como que no tenemos experiencias previas, digamos, ¿no? Nunca capitalizamos los errores del pasado. Entonces, te digo un ejemplo como para ver culturalmente dónde estamos queriendo hacer el foco, ¿no? Entonces, y eso, bajarlo a papel y que eso sea la experiencia para que la próxima obra poder arrancar desde ahí como base, digamos, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, claramente esta es una reunión que a lo mejor otra obra o otra empresa no tiene. Entonces es una sobrecarga, es un costo adicional de esfuerzo, de energías, pero no tengo dudas de que el camino de largo plazo es mejor. Porque si yo logro aprender de mis propios errores, seguramente voy a poder ser mejor una empresa mañana de la que soy hoy. Siempre mañana mejor que hoy, es un poco el lema que tenemos acá dentro de la empresa. Entonces, el agilismo como camino, y vuelvo a poner en el centro, porque siempre a todos nos encanta cambiar las herramientas, ¿no? Compro el nuevo auto, compro el nuevo celular, descargo el nuevo programa. Eso lo hacemos fácil y lo hacemos dinámico. El tema es que todo esto hay que entender que hay una pirámide que vos tenés abajo las herramientas, arriba cuáles son los métodos, pero arriba cuáles son los principios y los valores que te rigen. Si vos no cambiás lo de arriba, lo de abajo pasa a ser simplemente anecdótico, digamos, ¿no? Ahora estoy usando un Kanban o ahora me junto a un par de reuniones. Acá lo que tenemos que charlar es cuáles son los principios y los valores que nutren este cambio. Entonces, claramente es difícil cuando trabajas a nivel de principios y valores de las personas. Y más cuando encima, si es difícil en tu propia organización, imagínate cuando trabajas con otra organización. Vos tenés que alinearte
en cuestiones de principios y valores con las empresas. Nosotros ya tenemos varios contratos colaborativos de trabajo entre empresa constructora y desarrollista. Es romper la lógica en la cual nosotros trabajamos sobre ajuste alzado y precio. Entonces, claramente es difícil, pero yo no tengo dudas de que el camino es mejor para poder, y más en un país como este. Es más, te lo sumo, porque muchos dicen, eso está bueno porque está en Estados Unidos. En un país como este, con la variabilidad de volatilidad que tenés, es necesario e imprescindible trabajar justamente más coordinados. Bien. Perfecto. Bueno, ya estamos prácticamente en la hora que iniciamos esta charla. La verdad yo podría seguir y exprimirlos mucho más a ustedes, pero me gustaría abrir un poco el diálogo a la gente que nos está escuchando. Si hay preguntas, algo que le quieran preguntar a Rómulo o a Rodrigo. Seba, no sé si vos querés coordinar esto. No. Veo que hay gente que está escribiendo por las dudas. Moderá, pero pregunta Orlando Ferraro, el arquitecto Orlando Ferraro, pregunta a disertantes: ¿consideras que las técnicas de mediación son efectivas en momentos críticos que le sirven al responsable de la gestión del proyecto? O sea, concretamente apuntando a las técnicas de mediación en cuanto a, imagino, Orlando, pueden también, por ahí para aclarar, si quiere levantar el micrófono y demás, en cuanto a comunicación, ¿no? Entre partes, entre actores. Para mí es indispensable, en mi opinión personal o en mi experiencia, técnicas como de mediación, comunicación efectiva, inteligencia emocional, son todas herramientas que en nuestra experiencia son como más blandas, es como medio como diciendo de qué me estás hablando, hablemos de tipo de hormigón, de resistencia, ¿no? Es como que, ¿qué es esto? Pero para mí es fundamental porque vuelvo a repetirte, en el centro del sistema que nosotros tenemos que gestionar son personas, y que hay intereses, hay malos entendidos, hay enojos, hay frustraciones, hay miedos, hay alegrías. Entonces, toda herramienta tendiente a gestionar mejor esos vínculos seguramente te va a repercutir positivamente en la obra. Desde el lado de las metodologías predictivas, hay todo un aspecto que se planifica para gestionar las personas, no solamente para mediar frente a conflictos entre los diferentes interactores, sino también para motivar a los equipos. Es muy importante, bueno, yo voy a hablar obviamente de la importancia de poder planificar de acuerdo al contexto. Discúlpenme que hable tanto del contexto, pero no es lo mismo mediar a través de confrontación que mediar a través de suavización, de suavizado. Entonces hay que entender qué técnica usar. Y discúlpenme que vaya de nuevo esto, pero muy cuidadosamente entender que seleccionar un ciclo de vida de un proyecto, que seleccionar una metodología, que seleccionar una técnica de mediación, requiere de capacidades, de recursos, de tiempos, de dineros. Es decir, mediar con una técnica o la otra es una diferencia presupuestaria y de tiempo y de recursos en tu proyecto. ¿Se entiende? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Rómulo. Son necesarias si estamos gestionando personas. Ahora, cuando vayamos a definir en qué contexto vamos a usar qué técnicas, tener en cuenta que esas técnicas a veces llevan especialistas, llevan tiempos, y que es tiempo que se le come el proyecto, ¿no? Es tiempo que se le come a la producción. Hay que tener en cuenta eso si lo vamos a ver desde el lado predictivo. Bien. Ahí Adrián, Sí. ahí Adrián está preguntando qué metodologías ágiles utilizan. ¿Quieren aclarar? Bueno, nosotros, a ver, vuelvo es difícil, porque a mí lo que no me gusta es tipo encasillar, ¿viste? Yo uso esto y medio enlatado, digamos, ¿no? Por eso voy a hacer ese paréntesis. Tendría que decir, en la gestión del estudio de arquitectura, estamos más cerca de una especie de Scrum. Digo una especie porque, vuelvo a repetir, nosotros le damos nuestra propia impronta, porque no es exactamente el Scrum que usa el software, porque hay particularidades intrínsecas que está bueno respetar, y el Scrum como metodología enlatada, digamos, hay que hacer ahí algunos ajustes. Sí, señor. Entonces, utilizamos el pseudo Scrum para lo que es la parte de estudio de arquitectura, donde utilizamos
una herramienta o sistema en particular como el Asana, como para poder visibilizar las tareas y poder ir haciendo la liberación, digamos, del backlog de actividades y poder ir midiendo el avance de las tareas. Y después, en lo que es la parte más de construcción, creo que no está dentro del agilismo porque viene el rubro del Lean Construction, del Lean aplicado a la construcción, pero digamos, el sistema de planificación, Last Planner System o el último planificador, podría llegar a ser una metodología que recomiendo dentro de este modo más ágil de gestionar una obra en construcción. Del lado predictivo, por supuesto, usamos... yo voy complementando lo que dice Rómulo, ¿no? Dale, sí. El lado Claro. predictivo, por supuesto, lo más utilizado es PMI, pero complementando lo que dice Rómulo, en software es muy común a ver, de nuevo, son todas prácticas y después las encasillamos en la metodología que quieras, pero hay algo, un híbrido llamado Scrumban, que es una mezcla, un híbrido de Scrum con Kanban. Y lo utilizamos muchos en ciertos tipos de proyectos, ¿bien? Les recomiendo si quieren que la googleen, pero creo que es lo que has mencionado vos, Rómulo, lo que estás diciendo, traído del Lean, básicamente. Bueno, nosotros le llamamos Scrumban, creo que estamos hablando de lo mismo. Buenísimo. Hay una frase que el cherry picking es, tomen cosas de donde quieran, pero tomen cosas, digamos. Acá quiero que lo revolucionario es empezar a gestionar los proyectos. Exacto. Teniendo en cuenta que hay metodologías, digamos, ¿no? Gestionar proyectos entonces no es solamente atender el teléfono y decir a la gente que haga cosas. Es justamente trabajar sobre métodos de cómo puedo hacer más eficiente esa gestión de la producción, tanto sea del diseño arquitectónico como de la construcción, para evitar sobresaltos, digamos, ¿no? Para eliminar desperdicios y agregar valor a nuestros Que clientes. sea la metodología que cada uno elija. La metodología básicamente es un camino, una guía en cómo hacer y qué proceso seguir para gerenciar una obra o un proyecto y que sea más prolijo, digamos, y no sea todo a las patadas, básicamente. ¿Puedo hacer una aclaración? Ya que comenzamos hablando de modelos. Hay una diferencia, me pongo el sombrerito de auditor por un rato. Los modelos no son normas. Las normas son aquellas que tienen requisitos que después se certifican por alguna entidad certificadora. Los modelos, donde están incluidas las metodologías, son conjuntos de prácticas sugeridas. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo al adoptar una metodología u otra, porque si vamos a bajar la metodología del librito y la vamos a intentar aplicar como viene a nuestra construcción, a nuestro negocio, vamos a tener problemas. Lo ideal es comprender qué podemos usar y adaptar los modelos, las metodologías, a lo que nuestro negocio requiera. No adaptar nuestro negocio porque el libro dice que tenés que hacer una planning todos los días, ¿bien? Nosotros trabajamos con empresas donde hacemos una planning por quarter. Entonces, entender que la metodología sugiere y que el negocio es lo que manda, y tu cliente a la cabeza, como decía Rómulo, y adaptar la que sea, adaptarla a lo que mejor nos convenga. Porque sacar lo que sirva de cada uno. Exactamente, bien. Tomar lo sugerido, lo que más nos sirve. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay en vivo del otro lado? A lo mejor esto nos interesa. Sí, hay mucha gente ahí presente. Adrián comenta, uno busca procesos probados que sirven de guía para no caer en el caos de buscar por su cuenta un montón de info. Exacto. Está bien. Yo considero, son justamente las mejores prácticas. Planteo, digamos, pero me gustó lo que planteabas recién, de que, bueno, no porque un proceso esté probado significa que en el caso particular de uno vaya a funcionar. Entonces, conocer el menú para poder elegir lo que en este contexto, siguiendo a Rodrigo y en esta situación en particular, es lo que es mejor para el negocio, volviendo al término. Bueno, ahí sí les recomiendo algo que le digo es, si tienen que escribir un método, hagan esto, formen comunidades de prácticas. Comunidades de prácticas. ¿Qué significa eso? Es, júntense entre, no sé, vivo en una ciudad, somos 3, 4 arquitectos, bueno, hablen entre ustedes, che, ¿cómo lo estás haciendo vos? ¿Cómo lo hago yo? Compartan mejores prácticas, porque ahí vas a poder hacer el camino más rápido, lo que decía vos, Adrián, digamos, ¿no? Si yo leo de Wikipedia y quiero bajar a donde yo estoy en Rosario, y seguramente me voy a comer un montón de golpes.
Ahora, si yo miro el contexto y digo, che, acá hay una empresa que está haciendo algo copado, me junto con ella, me ha pasado, yo he ido a visitar empresas del rubro del software, he aprendido de un montón de otras empresas que están acá, che, cómo están resolviendo estos problemas, eso es fundamental para poder ir mucho más rápido, digamos, ¿no? Porque ya vas sobre el proceso en funcionamiento, digamos, ¿no? Y no solamente la parte, digamos, la parte escrita. Entonces, armen comunidades de práctica, júntense con los profesionales de donde estén y compartan cómo están haciendo las cosas y cómo poder, al compartir, mejorar el todos. Y gracias por darme el pie, Rómulo, un poco con esto, de que en la Diplo, en la DAE, que vamos a iniciar la semana que viene, así como dijo Seba antes, al comienzo, son 20 docentes los que vamos a tener. Son 14 semanas, pero hay 20 docentes. Y orgulloso del plantel docente que hemos reunido, van a encontrar en estos docentes, hay muchos que utilizan las metodologías ágiles, otros que utilizan las predictivas, y la idea es también que ellos en estas sesiones de los viernes o sábados le transmitan qué les sirvió, cómo lo están haciendo, y bajar más a la práctica y ayudarlos en su profesión y en los proyectos de cada uno. ¿Quería agregar algo, Rodri? Solamente una cuestión. Es verdad, hay que buscar procesos que sirvan. Y en este conversatorio me estoy dando cuenta que he participado en más proyectos de construcción porque se me viene a la cabeza proyectos de construcción de una nave, de una línea de producción de autos, donde hemos participado en unas cuantas, y te viene el proceso bajado de Alemania, de Italia, de Francia. Sí, allá funciona. Ojo con los procesos que funcionan en otros contextos. Por lo tanto, las comunidades de prácticas locales a las que hace referencia Rómulo son imprescindibles cuando tomás modelos que están escritos en el primer mundo, por ejemplo. ¿Bien? Porque exacto, no es lo mismo. Perfecto. Bien, desde mi lugar, agradecerles a los dos, a Rodrigo, a Rómulo. La verdad, un gustazo poder hablar con ustedes dos. Esto no fue un debate, fue una charla. La idea era que cada uno tome su punto de vista, ya sea metodología predictiva o ágil, pero los dos son capos en las dos, la verdad. Y la verdad, un gusto poder hablar con ustedes y que nos transmitan en esta hora lo que saben y un poco contagiar de lo que es el gestionar proyectos, que tanto hace falta. Seba. Está muteado. Bueno, ahí está. Bueno, por mi parte también muchísimas gracias a todos por los que estuvieron participando y bueno, fundamentalmente a Pablo por moderar y a Rómulo y a Rodrigo por... yo, digamos, bueno, los conocía a Rodrigo más de nombre, pero bueno, conozco mucho Kinetic, la organización a la que no que pertenece, sino que fundador prácticamente, y a Rómulo por bueno, charlas que tuvimos en la vida en distintas situaciones, y sabía que eran capos, por usar la palabra de Pablo, y realmente lo creo así. Y Pablo, estoy pensando que esto tenemos que buscar la forma de escalarlo, porque la verdad este nivel de charla y de debate me parece que hace falta llevarlo a otro lado. La discusión sobre la gestión y el gerenciamiento en el ámbito de las obras civiles está por darse, digamos. Sabemos un montón de materiales, técnicas constructivas, diseño, bueno, sabemos muchísimo de diseño, los arquitectos, yo particularmente soy arquitecto, sabemos un montón, pero listo, sabemos todo, hicimos un diseño y decimos nosotros, un proyecto divino, llegamos el primer día, y ahora, ahora ¿cómo se hace? Y justamente, así que realmente me parece que es un debate, también con Orlando, cambiamos un par recién de impresiones vía chat, es un debate que tenemos que ampliar y bueno, y hacia el crecimiento de la profesión, ¿no? Hacia esto que planteaba, no me acuerdo si fue Rodrigo o Rómulo, que dijo al principio de la charla, che, vos sabés cuánto va a salir tu casa, vos sabés en cuánto tiempo va a estar, no puede ser que no seamos capaces como profesionales de poder dar respuestas mejores de las que estamos dando.
ahora, ¿no? Y es porque no tenemos las herramientas muchas veces de gestión para poder hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Los despido, salvo que alguien quiera decir alguna palabra más. Y bueno, nos veremos en la próxima. Y bueno, bienvenidos a quienes quieran participar de la diplomatura que empezamos el viernes que viene, el viernes 9. Muchas gracias a todos. Felices Pascuas. Adiós. Pascuas. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes.